conversaremos con Alex Gavilanes, él es representante de los ex guías penitenciarios. Alex, ¿cómo le va? Espero que me esté escuchando sin novedades. ¿Cómo está usted? Muy bien, le escucho. Buenos días, gracias por el espacio. Perfecto. Entiendo que usted y muchos compañeros suyos han trabajado algunos años en el sistema penitenciario y han podido experimentar cuáles son los problemas que hay allí. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuánta responsabilidad tienen? No digo precisamente ustedes, pero los guías en términos generales de los inconvenientes que se dan adentro, algunos graves como el ingreso de drogas, armas, etcétera. En otros términos, generalmente las bayonetas de la información apuntan siempre a los guías, ¿no? Son ustedes, perdónenme que hable en primera persona, no es por usted, pero son los guías penitenciarios los responsables de todo lo que pasa dentro de las cárceles. Si me lo permite, quisiera entrar un poquito en contexto para responder su pregunta. Lamentablemente esto se da porque no hay un fortalecimiento, no le dan la oportunidad de nacer como cuerpo de seguridad y vigilancia, hablemos de los guías penitenciarios, ya que desde su creación al día de hoy sigue siendo subordinada por la Policía Nacional, es decir, no tiene procedimientos establecidos, no son autónomos en sus procedimientos. Algo se intentó hacer desde 2012 a 2017, cuando se implementó pertenecer también al CUESCO como parte de una entidad de seguridad, al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, pero lamentablemente esto es de constancia, lleva tiempo establecer estos procedimientos y automatizar los procesos del cuerpo naciente, en este caso del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Lamentablemente, de lo poco que se logró hacer, se intentó hacer, como es la creación de unidades tácticas, de unidad de inteligencia, el grupo canino, el grupo de reacción antimotines, la participación en el grupo de lo que es el tema de la videoconferencia, de estar en el centro de monitoreo. Lamentablemente, ya a partir de 2017, esto se vino abajo, todo este proyecto se vino abajo. ¿Por qué? Porque ya se empezó a escuchar el eslogan de que el Estado obeso, del excesivo gasto público, y obviamente a los que estábamos por contratos de servicios ocasionales nos fueron dando por terminado. Es así que al día de hoy tiene ese faltante de personal, es porque aducían ellos que ya no nos necesitaban, y obviamente poco a poco estas unidades tácticas que se empezó a crear fueron desmanteladas, y es así que llega al Ministerio de Justicia a desmantelarlo, a dividirlo en dos subsecretarías, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el SNAI. Tanto es así, tanto fue la improvisación que la Subsecretaría de Derechos Humanos es solo para temas internacionales, de índole internacional. Por eso es que al día de hoy todavía no se pronuncia sobre las masacres al interior de los centros de habitación social. Y ahí debemos tomar en cuenta que al no tener el control, al no tener procesos establecidos, ni siquiera contar con un seguro de vida, obviamente son presa fáciles estos compañeros, más allá de la ética, de los valores, de la formación de la casa, los guías penitenciarios, a ser parte de estos tentáculos de las organizaciones delictivas al interior de los centros de habitación social. Es ahí porque nosotros pedimos y presentamos nuestro proyecto de que den la oportunidad de nuevamente establecer procesos y ser autónomo de seguridad y vigilancia, porque de nada sirve tener un personal suficiente pero no tener sus procedimientos establecidos, y lamentablemente al ser subordinado de la Policía Nacional lo único que queda es abrir y cerrar puertas de pabellones, porque no puede hacer más, porque no le permite ni siquiera ser parte del equipo técnico al interior de los centros de habitación social para poder tener una clasificación ordenada y evitar que se fortalezcan las organizaciones delictivas al interior de los centros de habitación social. Alex, es correcto, tiene razón. Primero había que poner el contexto, pero yo sí le repito que generalmente las bayonetas de la información o de las dudas apuntan en primera instancia a los policías y a ciertos policías, y en segunda instancia a los guías. Porque la gran pregunta es por dónde entran todas las cosas, ¿no? Yo sé que eso no es lo de fondo, pero sí, las metrallas, las pistolas, los explosivos, las drogas, el licor, hemos visto que hasta equipos de gimnasio entran por la puerta. ¿Y quién controla la puerta? ¿Los policías o los guías?
Desde 2013 está hecho cargo la Policía Nacional de todos los primer filtros a nivel nacional, de todos los centros de habitación social. Es decir, de 2012 a 2017 se podía hablar de algo en un poco más de control porque funcionaba el segundo filtro, y quien estaba hecho cargo del segundo filtro era el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Lamentablemente, desde 2017 a la fecha solo funciona un filtro, un control, es decir, está hecho cargo la Policía Nacional. Si hablamos que todo ingresa por la puerta principal, estamos hablando de que la Policía Nacional, el policía que está ahí en ese filtro, o es cómplice o simplemente no está realizando su trabajo. O no tiene, o a lo mejor no tiene los equipos tecnológicos para poder realizar su trabajo. Alex, puede ser. También, por eso es que nosotros proponemos de que nuevamente den la oportunidad de dar funcionamiento al segundo filtro, y a la falta de, en el contexto de que no tienen recursos el SNAI para nuevamente tener el personal suficiente para un proceso de selección, para un proceso de capacitación, y asimismo como no cuentan con una escuela penitenciaria, nosotros decimos, a ver, somos una organización de 650 personas que salimos por terminación de contratos de servicios ocasionales, escúchese bien, no por estar involucrados en actos de corrupción, ya sea de tipo administrativo, civil o penal. Salimos por terminación de contratos de servicios ocasionales. Ahí estamos presentando un ahorro directo de $8 millones. ¿Con qué objetivo? Porque esos $8 millones me sirve para nuevamente dar mantenimiento y poner en funcionamiento los escáneres vehiculares. Asimismo, los escáneres para personas y cosas en los filtros, primero y segundo filtro. Asimismo, dar la oportunidad nuevamente de tener participación en el centro de monitoreo, y con eso dar mantenimiento y utilizar las cámaras, porque en las regionales no hay un lugar que no sea vigilado. Todo lo que usted dice no pasa realmente, no se ha dado, al menos que nosotros sepamos. Le voy a dar paso a Omar, pero déjeme solamente me contesta sí o no rapidito. Los guías no tienen las llaves de los pabellones los tienen los presos, eso es lo que hemos venido viendo, oyendo, qué sé yo. ¿Por qué? Exactamente, porque humanamente es imposible tener algún control, ya que está un guía penitenciario hecho cargo de un pabellón de 200 a 300 personas. Es imposible tener el control, y por eso es que para de algo poder tener un control se da las llaves a las personas privadas de libertad para uno solo estar vigilando. Y a ese nivel le reducieron al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia por la falta de personal, y por eso es que el nivel de desocupación a las personas privadas de libertad es del 95%, lamentablemente. Omar, adelante. Justo nos han pillado en las posiciones de la comodidad. ¿Qué? Josué. Oiga, don Alex, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. A ver, en estos momentos, ¿cuántos guías penitenciarios tenemos en el Ecuador? ¿Y cuál es el promedio en comparación a la población carcelaria? Al día de hoy tenemos 1.367, según datos oficiales. Obviamente, al desintegrar el Ministerio de Justicia, ya van 2 años, casi 3 años, y lamentablemente ni siquiera pueden tener estos datos ordenados y para poder publicarlos. Pero al día de hoy tenemos 1.367 guías, y se hace falta, porque según la recomendación de las Naciones Unidas es que por cada 10 personas privadas de libertad debe haber un guía penitenciario. Es decir, al día de hoy deberíamos tener 6.300 guías penitenciarios, tomando en cuenta que se divide en 2 guardias para poder prestar su contingente. Ahora, don Alex, usted hablaba que llegó a partir del 2017 esta oleada de que el Estado obeso y que lo público es malo y todo eso. En ese momento, ¿cuántos compañeros suyos fueron despedidos, fueron desvinculados? De 2017 hasta el febrero de este año salieron aproximadamente 367 compañeros que están en nuestra organización. Obviamente pertenecemos desde 2015, que se vino en este tema de terminación de contratos de servicios ocasionales. Se dio más por el conflicto de intereses que existe entre la policía y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, tomando en cuenta que si hay un informe, ya sea en el segundo filtro o unidad de inteligencia, ya sea de una requisa que se saca de adentro, siempre va a salir manchada la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque si encuentra algo en el segundo filtro es porque el primero lo dejó pasar. Entonces, como no se querían ensuciar de esa manera, y por eso es que poco a poco lo fue debilitando hasta al día de hoy tener que solo
abrir y cerrar la puerta de pabellones porque no pueden hacer más los guías penitenciarios. Alex, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Déjeme hablar también otra vez del tema de corrupción, porque usted también podrá saber sobre estos temas. En el 2006, ojo, ya hablaba una universidad, la Flaxo, por ejemplo, hablaba de que en Ecuador y en el sistema penitenciario rige este sistema de corrupción entre los funcionarios e incluso entre los internos. Y ahora también se habla de toda esta... para comprar una botella de agua que cuesta tal cosa, que el tema de la alimentación, como es precario adentro, también hay temas de corrupción para conseguir buen alimento. Que ingresar un revólver cuesta tanto, que ingresar un teléfono cuesta lo otro, que hacer una llama, en fin. Esto sucede, y esto también son parte, quienes específicamente dentro, si usted lo puede mencionar, ojo, sin necesidad de meterse en problemas, quiénes son los que están inmersos en este tema de corrupción dentro de las cárceles. Lamentablemente esto se da por la falta de políticas públicas de rehabilitación social. Lamentablemente al día de hoy las cárceles se han convertido en bodegas humanas donde el nivel de desocupación es del 95% de las personas privadas de libertad, es decir, no les dan una salida. Existen las áreas para medidas socioeducativas, talleres, pero lamentablemente por la falta de personal no le dan uso. Ahora, dígame usted qué salida tienen las personas privadas de libertad si tienen las 24 horas para estar nuevamente en lo mismo que hacían en la calle, organizándose, delinquiendo. Esto es lamentablemente como un mercado que se maneja con la oferta y la demanda. Como no le dan salida, una salida de rehabilitación a las personas privadas de libertad, lo que hacen es fortalecerse y se convirtió en una universidad del delito, lamentablemente, las cárceles del país. Por eso es que pedimos nuevamente que se implementen las políticas públicas que se venía trayendo con el Ministerio de Justicia, donde algo se intentó hacer, no es que era la panacea tampoco, pero se intentó hacer algo y no se daba este tipo de matanzas, de masacres hasta 2017, 2018. Y Alex, la última pregunta, ¿cómo se vive adentro en el tema del hacinamiento? Ya usted lo mencionaba, hay muchas personas allá adentro, hay un abuso de la prisión preventiva. El otro día tuvimos un abogado que nos mencionaba que para hablar con su cliente tiene que hablar ahí en el patio alrededor de los demás, y que está viendo que el otro tiene un cuchillo, en fin, que además no hay ninguna seguridad, sobre todo para el que entra. ¿Cómo se vive ese tema allá adentro? Eso es por la falta de personal. Lamentablemente, como le comento, el guía penitenciario está hecho cargo para un pabellón de 200 a 300 personas. Es decir, él no puede sacar a la área donde debe recibir su visita, ya sea familiar o de personal de su defensa técnica. Lamentablemente, al no tener ese personal, lo que le queda al guía penitenciario es hacer ingresar al mismo pabellón para estar con todos ahí. De alguna manera se utiliza el guía como un arma disuasiva para que al menos a vista paciencia no ejecuten cualquier acción maliciosa, pero eso no es el bien fin, porque lamentablemente al momento de que se genere un conflicto al interior de los centros, de los pabellones, esté quien esté, va a suceder, porque no existe el personal suficiente. Y esto se da porque no existe la voluntad política de las autoridades, en este caso de este gobierno, que ha tomado las mismas medidas del gobierno anterior. Es decir, no hace nada al interior de los centros de rehabilitación social. Lo que hace es poner hasta tanques de guerra, pero la parte externa, las matanzas, se está dando al interior de los pabellones. Es ahí donde deben nuevamente dar la oportunidad de fortalecer y tomar en cuenta que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia es la columna vertebral del sistema de rehabilitación social. Bien, Alex, bueno, siempre se quedan preguntas, pero el tiempo es nuestro enemigo. Que tenga usted un buen día, Alex, muy amable por sus explicaciones. Gracias, Alex. Gracias por el espacio.